Ok, disculpen, ahí tuvimos un inconveniente. Ya estamos de vuelta. Bien, estamos con la parte de carga térmica. ¿Mm? Estos valores de deformación producto de esta carga térmica, por lo general, lo que vamos a verificar es que no contemplen líneas cercanas. ¿Bien? Estas líneas cercanas pueden llegar a, si nosotros tenemos acá la línea uno y la línea 2. Si la deformación que nosotros tenemos por cálculo es de 150, ¿bien? Y esto contempla el eje de la línea, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es reducir este valor, ¿sí? ¿Hasta cuánto lo podemos reducir? De igual forma, B31 no indica ningún límite, ¿sí? Lo que sí existe son criterios de buena práctica, ¿sí? Establecer por definición cuáles son los límites. Por lo general, un valor máximo de 25 milímetros, ¿bien? Es una buena aplicación. B31 establece coeficientes de expansión, ¿bien? Para el desplazamiento y deformación de la tubería. Estos coeficientes de expansión están tabulados, ¿bien? Y automáticamente los calcula el programa dependiendo del material de tubería y el rango de temperatura agregado, pero los podemos encontrar, por ejemplo, en la tabla B1 de B31.1. Bien, carga de presión, que en este caso no está enfocado a lo que vendría a ser la presión interna por expansión de las paredes, ¿sí? Sino está enfocado al hecho de que la presión contenida en la tubería, esta presión contenida, también puede llegar a provocar una elongación en la tubería, ¿sí? Una elongación en la tubería. Este delta L, fíjense que recién en B31.3, a partir del año 2010, fue considerado de obligación su utilización, ¿sí? B31.4 y 31.8 siempre han exigido esta elongación por presión, y 31.1 por lo general se deja a juicio del diseñador, ¿sí? Si nos enfocamos en el código que nosotros vamos a tratar, que es para procesos, ¿sí? Sí o sí vamos a tener que considerar esa presión por elongación. Cargas en los equipos, cada boquilla o nozzle cuenta con una carga admisible que puede estar por código, ¿sí? En un primer diseño, como todavía nosotros no tenemos a detalle cuáles son los valores de esas cargas admisibles, podemos seguir directamente y utilizar los que tenemos en los códigos respectivos, dependiendo acá del equipo, ¿sí? Por ejemplo, los códigos más utilizados, vamos a volver acá. Si estamos trabajando con intercambiadores de calor y necesitamos ver las cargas admisibles en esa boquilla, vamos a utilizar WRC 107 y WRC 297. Bien, segundito. Ahora, si estamos trabajando con refrigeradores, vamos a utilizar API 661, bombas centrífugas API 610, compresores centrífugos API 617, turbinas, dependiendo de qué tipo de turbina, API 611, 12, 616. Bien, lo que nos va a decir esta normativa, estos códigos, si hacemos un trazado en ejes ortogonales, ¿bien? Nos va a dar las cargas en fuerzas y en momentos admisibles, ¿bien? Para cada una de esas conexiones, ¿bien? Y estas cargas están afectadas por un factor de seguridad, ¿bien? Nosotros, por ejemplo, si tenemos la carga Fx, ¿bien? Igual a 50 Newton, ¿sí? Para la boquilla,
y en nuestra simulación nos da una carga Fx de igual a 100 newtons, ¿sí? Entonces, el programa tiene un ratio que es carga aplicada sobre carga admisible en boquillas, ¿bien? Y si esto es mayor a uno, va a aparecer un error o un fallo, ¿bien? Entonces nosotros debemos simular y agregar estas cargas, ¿bien? Que repito, en primera instancia son las de código. Una vez que se adquiera el equipo, vamos a tener que hacer una verificación con las cargas del fabricante, ¿sí? Que por lo general no están alejadas de los valores de código. Y entonces aquí verificaríamos los ratios en boquillas. ¿Bien? Es necesario entonces comparar todo lo anterior con tensiones admisibles. Bien, esto hablando de forma global, ¿sí? Para tuberías y accesorios. Las tensiones de código, ¿sí? Se conocen como tensiones de código, corresponden a más de 100 años de investigaciones, cálculos, simplificaciones, estudios, bien, que se realizaron a partir de 1865, por ejemplo, ya que ahí se tiene como dato histórico de la explosión de una caldera, sí, la caldera de Sultana, que dejó muchos muertos y heridos, ¿bien? Y entonces a partir de ahí se decidió de utilizar criterios siempre para estar por debajo de los límites de fluencia, ¿bien? Por eso que para un material dado siempre vamos a estar por debajo de ese límite. ¿Y quién establece este rango? ASME B31, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de código, puede ser más o menos severo. Ok. De la tabla A1 habíamos dicho que se obtienen las tensiones admisibles. Bien. La finalidad básica del estresista, entonces, no consiste en eliminar todos los desplazamientos, ya que eso en una instalación compleja va a ser casi imposible, ¿sí? El hecho es reducirlos, ¿sí? Y si no se pueden reducir, utilizar accesorios o arreglos específicos para que tomen esos valores de desplazamiento y puedan absorberlos, ¿bien? Cargas típicas en resumen, peso propio de la tubería y del fluido, peso del aislamiento, peso de válvulas y componentes, expansión, contracción debido a cambios de temperatura, expansión por presión o denominada una elongación por presión, fricción por los soportes. Esto por lo general se considera para diámetros mayores a 20 pulgadas. Bien, cuando uno hace disculpando ahí el dibujito, si tiene la fuerza debido al peso y acá tiene un valor de fuerza de roce. Bien, uno acá tiene la normal, perdón, tendría la normal y la fuerza de roce. Esta fuerza de roce puede ser la fuerza de fricción por la normal. Y esta fuerza es de amplitud considerable en tuberías mayores a 20 pulgadas. Bien, para casos anteriores podemos tener algún error de no linealidad. ¿Sí? Esta no linealidad parte de la consideración de este factor de fricción. Bien, pero yo recomiendo siempre utilizarlo, ¿sí? Ya que en algunos casos hasta puede llegar a ser favorable trabajar con un mayor nivel de realidad eh, de estos soportes, ¿sí? Ya que en la realidad van a tener cierto nivel de fricción, ¿sí? Así que yo recomiendo siempre utilizar un valor de fricción. Cargas inducidas por resorte, esto cuando estemos trabajando con un resorte dinámico, algún asentamiento de cimentación que esté contemplado por el área civil, entonces vamos a inducir un desplazamiento en la tubería, ¿bien? Puede participar nieve como carga constante en lugares donde efectivamente sean zona de nevado constante, ¿sí? En casos anteriores puede considerarse si es que aparece como una carga ocasional, ¿sí? Dentro de cargas ocasionales vamos a tener viento, sismo, disparos de válvula, golpe de ariete, vibraciones de equipo y movimiento de soportes impuestos, movimientos impuestos. Acá entraría lo que vendría a ser cargas ocasionales, ¿bien? Lo anterior vendría a ser cargas típicas, que siempre vamos a considerar, por ejemplo, en operación. Y esas cargas, ahora sí, van a inducir tensión, ¿sí? Carga, tensión o esfuerzo, ¿bien? Si son de naturaleza longitudinal,
¿sí? Vamos a tener contemplado una fuerza axial, ¿bien? Y esta tensión longitudinal va a ser la fuerza aplicada sobre el área, ¿sí? Que uno tenga perpendicular, ¿bien? Aquí por ahí voy a ir un poquito rápido porque son cosas por ahí que entiendo que o vimos todos o estamos repasando. De igual forma van a quedar ahí las filminas para que ustedes lo puedan corroborar, ¿sí? Tensiones longitudinales, en este caso debido a la presión interna. Bien, estas son las tensiones debido a presión interna y sigue la fórmula de presión interna, diámetro externo y cuatro veces el espesor. Bien. Tensiones longitudinales, en este caso por flexión. Aquí vamos a tener que contemplar el momento aplicado, cuál es la ubicación de la fibra neutra, el radio externo, y esto puede ser sobre el módulo de resistencia. Bien, el perfil de esfuerzos vendría a ser de este estilo, siendo cero coincidente con el eje. Otro tipo de extensiones son las circulares, ¿bien? Que son las que participan en la pared de la tubería y son las que actúan directamente, por ejemplo, para el diseño del espesor. Bien, se conocen como tensiones Hooke y es lo que vimos cuando calculamos los espesores. También existe una tensión radial que por lo general cuando es un ambiente en tubería aérea no es considerado porque en el exterior es cero. Después vamos a tener una tensión cortante debido a una carga aplicada. Bien, y esta tensión cortante máxima se corresponde con el valor de la carga por la amplitud dividido el área media. Bien, esto forma una parábola. Después existe una tensión cortante debido a torsión, ¿sí? Hay un momento torsor que puede ser producto de vibraciones, puede ser producto de sismo, ¿sí? De desplazamiento de soportes. Y la principal diferencia que acá utilizaríamos, el momento polar. ¿Bien? Sumando todas las tensiones en un cuadro tridimensional, en un cubito tridimensional, sumándolas por eje, eje circunferencial, radial y longitudinal, sumando todas, tendríamos la solicitación total en la instalación debido a todas las cargas anteriores. ¿Bien? Entonces vamos a tener una matriz acá, una matriz por eje de fuerza de todas las tensiones aplicadas. ¿Bien? Y de esta matriz, debido a que tiene componentes que están ya sea perpendiculares, en algún caso puede estar correspondiente a una combinación, ¿sí? Va a ser interesante evaluar solo las principales, ¿bien? Entonces, se utiliza el círculo de Moore para establecer de todas cuáles son las importantes en los ejes ortogonales y el más utilizado, el método más utilizado es el círculo de Moore. Bien, entonces ahora ya se tendrían las tensiones principales. Bien, y una vez que se tienen las tensiones principales, es necesario utilizar un criterio de falla o criterio de ruptura. ¿Sí? B31 utiliza el modelo de 3K. Bien, no utiliza el modelo de von Mises ni de Rankine. ¿Sí? Utiliza el modelo de 3K, comparando con lo que vendría a ser la carga admisible, ¿sí? Que es un tercio o dos tercios de este valor admisible puede llegar a ser un tercio de la tensión de fluencia y dos tercios de la tensión última. ¿Cuál se utiliza? El máximo. El máximo de estos dos para un material dado es el que utiliza el código. Toda esta operación que mencionamos es la que realiza el programa, ¿sí? Calcula debido a las cargas, calcula las tensiones, después calcula las tensiones principales y las compara con un límite de teoría de falla de 3K utilizando la tensión admisible de B31.3. Toda esa operación la podríamos realizar manualmente, pero tendríamos que ir punto por punto y analizándolo, así que para agilizar todo esto, nacen los programas de cálculo como AutoPy. Si no es el único, está el StatPro y también está el CISA, ¿sí? Cada uno con sus principales diferencias, pero el que vengo yo utilizando a lo largo del estudio de tensiones en refinería más que nada, ¿sí? Es AutoPy. Ok, en resumen, tenemos tensiones circunferenciales, sostenidas o primarias, térmicas o secundarias
tensiones de operación combinadas solo para 31.4 y 31.8 y tensiones ocasionales. ¿Bien? Todas estas tensiones van a estar desarrolladas en nuestro sistema de tuberías. ¿Bien? Aquí estaría lo que les había dicho. Y vamos a finalizar con criterios de selección. ¿Bien? No siempre se realiza un análisis de tensiones. Si estamos trabajando con una instalación que es una instalación gemela de existente, ¿sí? Entonces nosotros podríamos optar por seguir esa misma ubicación de soportes y listo. ¿Sí? Eso es lo que vienen haciendo, por ejemplo, refinerías que tienen muchos años de servicio, ¿sí? Se evita todo este estudio de tensiones y demás. Como es una línea gemela, simplemente se copia la ubicación tal cual. ¿Bien? La normativa PIP 04, que les voy a pasar también el código, establece cuáles son los rangos de aplicación para un análisis de tensiones. ¿Bien? Si tenemos, por ejemplo, un análisis visual, un análisis formal y un análisis exhaustivo. Bien, un análisis formal se utilizaba antes por Abaco y por Viga Cantilever, modelo de Viga Cantilever, y el exhaustivo por programa. Bien, y esto de acá es solo por comparación. Por ejemplo, si tenemos una línea de 14 pulgadas con una temperatura de 200, estaríamos dentro de un análisis formal por modelo de Abaco o vía cantilever. Bien, ahora con el avance de la tecnología, estos dos prácticamente implicarían utilizar algún tipo de programa de cálculo, ¿sí? Cuando caemos por acá, por ejemplo, una tubería de 4 pulgadas y 100 grados, bien, bastaría por un análisis visual, ¿sí? Repito, esto sí estamos justificando, ¿no? La selección de un método, ¿sí? Ahora, si es que de nuestra parte, obviamente, pretendemos enviar un presupuesto para una línea y demás, siempre lo recomendable es solicitar, ¿no? Ya que esto se cobraría aparte. Esto es para acero al carbono, perdón, esto es para acero, sí, al carbono y baja aleación, y esto es para acero inoxidable. Bien, eso vendrían a ser los criterios de selección en base a normativa PIP 04. Y existen criterios de selección por buena práctica. Esto es líneas de 3 pulgadas y mayores conectadas a equipos rotativos, líneas cuya temperatura supere los 315 grados centígrados, líneas mayores de 6 pulgadas y a esta temperatura, mayores a 12, de 3 pulgadas pero a 600 grados, que transporta fluido bifásico, sometido a vibraciones, en condiciones de vacío, golpes de ariete, conjunta de expansión, líneas de 8 pulgadas con conexiones a equipos o depósitos. Bien, todo esto de acá vendría a ser una buena práctica para la realización de ese análisis de tensiones, ¿sí? Entonces lo podríamos justificar de estos dos estilos. Como resumen, podemos tener tres modelos de maqueta. El primer modelo puede estar desarrollado a través de un diseñador no experimentado, entonces podemos llegar a tener modificaciones en el transcurso. Lo segundo puede estar llegado a realizar por un ingeniero experimentado, pero sin conocimiento de flexibilidad. Entonces acá tendríamos como consecuencia mayor agregado de materiales y soportes, ya que no están optimizados, y está el camino de maqueta que se justificó por tensiones. Aquí vamos a tener que el diseño está optimizado, la cantidad de soportes es la mínima, ¿sí? En el extremo uno y el extremo 2 vamos a tener siempre un costo mayor de proyecto, ¿sí? Así que nosotros vamos a tener la posibilidad de trabajar acá. Ok, consultas, estimados, algo que no les haya quedado claro respecto a la teoría de análisis de tensiones en tuberías. Sí, Joel, te escuchamos. Profe, el tema del autopipe, quizá, también te calcula ese tema del golpe de ariete. No. Ok, aquí lo que tienen que hacer cuando ustedes trabajan con efectos transitorios es exportar las fuerzas debido a ese golpe de ariete. ¿Bien? Exportan esto más que nada en codos, en Ts y en tramos de tuberías. ¿Bien? Se exportan desde Hammer o Impulse. ¿Bien? Se exportan hacia Autopipe.
Así es el procedimiento de cálculo. Primero determino el efecto del transitorio en estos dos programas y después lo llevo a Autopipe, ¿sí? Autopipe por sí solo no trabaja con golpe de ariete a nivel de flujo, sí lo considera a nivel de tensiones. Ok. Perfecto. Pero usted mostró ahí unos gráficos que era para acero, ¿no? Para carbono. Eh, También habrá para TDC, HDP. Bien, ahí tendríamos que ir a otra normativa, ¿sí? Por lo general, ahora, a ver, se me fue el nombre, eso te lo traigo la clase siguiente, ¿sí? Pero hay una normativa que también recomienda ese tipo de estudio, ¿sí? Cuando es un material plástico, lo interesante que se tiene es que es muy susceptible a los cambios de temperatura, ¿sí? Así que también hay unos, el requisito en realidad vendría a ser global en mineroductos, ¿sí? Ahí es sí o sí, por así llamarlo, el estudio de análisis, ¿bien? Pero la normativa explícita te la traigo la clase siguiente, ¿sí? A ver, gracias. Ok, perfecto, estimados. Bueno, importante que para la clase siguiente ya esté instalado el programa porque vamos a ver ejemplos desde cero, vamos a verificar todas estas cargas, ratios en boquillas, en equipos, ¿sí? Así que bueno, de mi parte sería todo por la clase del día de hoy. Nos encontramos a ver un segundito. Bueno, esta fecha de sábado tendrían que confirmarlo. Por mí no hay problema, pero voy a confirmar de igual forma. Les estaré escribiendo al chat, ¿bien? Ya que es 30 y probablemente alguno esté viajando o algo para visitar a la familia, ¿no? Al tratarse de un fin de largo, ¿sí? Igualmente les estaremos comunicando al grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente y nos encontramos la próxima clase. Ok, gracias. Gracias.